Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes. Estamos aquí de vuelta en este bonito día de reposo y vamos a dar continuación a los 1050 mandamientos, de los cuales ya hemos comenzado hace 4 Shabbats. Hoy estaremos dando la parte 3 de los 1050 mandamientos y así estaremos hasta que terminemos de explicar todos los 1050 mandamientos. Entre medio trataremos de entre la semana traer temas diferentes, diversos, para que nosotros vayamos aprendiendo también en diferentes posiciones o diferentes contextos, otras partes más de la escritura. Así que esperamos que todos ustedes se encuentren con bien, hoy con su familia, con sus seres queridos, descansando en este día de reposo. A todos aquellos que descansan hoy en este día, como lo dice el mandamiento número 4, de acuerdo a las versiones escritas a nosotros, el mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. La palabra santificado es apartado de todo lo demás y que sea único entre la semana. Nótese que no estamos nosotros diciendo es el único el cual se puede adorar, aunque la escritura apoya de que ese día de reposo se ha dado para la adoración a todo Todopoderoso. Pero yendo nosotros hacia las palabras de Pablo, dice que para adorar, no importa que sea Shabbat, no importa cualquier día de la semana, puede ser. Nótese que no estamos nosotros argumentando de que es el único día para adorar, sino que estamos hablando del único día que se nos dio para guardarlo como día de reposo regalado por nuestro Padre Eterno, considerando que Él es nuestro Padre y que somos imitadores de Él. Él descansó en el séptimo día y nos dio a nosotros ese día para recordar lo que Él hizo, que es toda su creación. Empezamos nosotros con las bendiciones, con la oración que nos enseña nuestro Maestro Yeshua el Mesías a sus talmidim, a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permitas caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda la eternidad. Amén y amén. Decimos la bendición antes de comenzar con la lectura. Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito es el Eterno quien es bendito por toda una eternidad. Muchas personas cuando hacen la bendición dicen por siempre, jamás sacado de la misma escritura de los propios Yehudim. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito es el Eterno quien es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lenud et toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Vamos a comenzar con continuar más bien. Hoy estamos ya en la parte 70 de los mandamientos en el contexto de ser y ser, dar, hacer. Estamos explicando esos mandamientos. En el número 70 nos dice el siguiente mandamiento que tenemos que observar. La razón que estamos explicando los 1050 mandamientos es para mostrar a las personas que cuando ellos suelen escuchar que los 613 mandamientos de la Torah son muchos para ellos, según se dice, pues con esto estamos nosotros dando una enseñanza y una comprobación que el Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, mal dicho, aún tiene mucho más mandamientos que los que se han sacado de la Torah de Moshe Rabbeinu. Ser diligentes para ser hallados en paz. Segunda de Pedro 3:14. Aquí nos da unos mandamientos para que nosotros los llevemos por obra. Segunda de Pedro encontramos nosotros que nos dice, por lo tanto, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz. Procuren con empeño que se encuentren en paz. Y aquí ocupa dos tipos de mandamiento. El empeño que nos encontremos nosotros, que nos encontremos en empeño, o sea, siempre tratando de que nosotros ese sea nuestro propósito, que nosotros nos procuremos siempre estar con empeño. ¿Empeño en qué? En aferrarnos a la promesa
Y luego nos da otro mandamiento, que se encuentren en shalom, en paz, en el contexto de sin mancha e irreprensible delante del Todopoderoso. Aquí tenemos entonces estos mandamientos para los creyentes en Yeshua. Procurar siempre estar con empeño. Y también procurar siempre estar en paz para que cuando regrese nuestro Maestro nos encuentre a nosotros en shalom, sin mancha e irreprensible. Sé fiel hasta la muerte. Aquí tenemos otro mandamiento más que nos está diciendo que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Libro de Revelaciones. Apocalipsis 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Toda persona que ha leído las cartas a las iglesias, a las 7 Kehilot, pues saben estas palabras. En Apocalipsis 3, versículo 2, Revelaciones 3, 2. Sé vigilante y esfuerza las cosas que quedan a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales delante de Elohim. Sé vigilante, fortalécete a ti mismo. Fortalécete a ti mismo. Estad siempre confiado, que no que porque otra persona venga y te quiera desanimar, no. Fortalécete a ti mismo con la promesa de la palabra. Número 74. Sé celoso y arrepiéntete. Revelaciones 3, 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso. Sé pues celoso. Aquí encontramos dos mandamientos. Sé celoso y arrepiéntete. Ya son dos mandamientos que encontramos en el libro de Revelaciones 3, versículo 19. Dos mandamientos en los cuales, pues, los Yehudí, en los tiempos del Mashiach, Pablo nos decía a nosotros que él era celoso a la Torah, era celoso. Así que es uno de los mandamientos que tenemos que llevar nosotros por obra como creyentes en Yeshua. Recuérdese que esto contradice la ideología o la creencia que el creyente en Yeshua solamente tiene que vivir por fe en cuestión de religión, porque si se entendiera a profundidad lo que es la fe, cambiaría de idea la persona que ha aprendido cosas como se los ha enseñado la religión tradicional. Porque en la fe, pues, hay mucho que explicar en eso cuando se entiende la palabra emunah o fe, de acuerdo al contexto hebreo, israelita, nazareno. Entonces, 74, sé celoso y arrepiente, Revelaciones 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso. Sé celoso ¿de qué? De las cosas que has aprendido, de que se guarde la palabra como tal. Y si no, también arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese es el mandamiento que tenemos por parte de Revelaciones 3:19, que el arrepentimiento se supone que vino en el momento que tú te entregaste a Yeshua el Mashiach. Pero sí, como dijo en la carta de Juan, si pecares, tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Abogado tenemos para el Padre, que es Yeshua el Mashiach. Entonces, si has pecado, no deliberadamente, no nada más porque quieres, porque eso ya sería pisotear la sangre del Mashiach, hablando hoy de Mateo 7, versículo 2, 3 y 4, donde se dice que no se le dé la perla a los cerdos, versículo 6, que no se le dé la perla a los cerdos, que no se les tire porque la van a pisotear. Asimismo, pues, sería con la persona que, entre comillas, se arrepintió y no vive como tiene que ser. En Mateo 7, versículo 6. No vive conforme a la palabra la está pisoteando, entonces tiene que ser celoso de la palabra y arrepentirse de las malas obras que haya cometido y que si aún sigue cometiendo, que se arrepienta y que no la siga practicando, porque eso ya no representaría la santidad del Padre Celestial. No sean, tenemos en los mandamientos de no sean. Empezamos con el mandamiento número 1. No sean como los hipócritas. Mateo 6:5. Cuando oren, no sean, no ser, no imitar, no copiar las malas cosas. No sean como estas personas. No sean copiadores, no sean imitantes o discípulos. Porque la persona que vive de dos mundos, o la persona que procesa algo, que predica algo, pero sus acciones son como eran las de los fariseos,
pues viene a caer a ser un discípulo de un fariseo o de la religión en vez de ser un discípulo de Yeshua. Viene a ser religioso como los fariseos, que por fuera se veían bien, pero por dentro no hay acciones, no se muestran acciones buenas. Así que no imiten, no hagan como ellos. Los hipócritas, dice, porque vendrías a caer en la misma categoría de los fariseos. Recuérdese que la misma palabra dice, a menos que tu justicia no sea mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a ir para ningún lado, se van a quedar donde mismo y su fin será muerte, será desterrado por siempre de la presencia o de vivir en este mundo, porque aquí, aunque la persona no sea muy creyente del Todopoderoso, sabe que hay una esperanza y que hay un Dios, pero al momento que ya eres quitado, arraigado, borrado de toda la memoria, lo que te espera en tu fin es un fin de muerte. Un fin dice Yeshua, que es un fin del cual habrá dolor para la persona porque irá al Gehinnom, a lo que se conoce como infierno. En su destrucción será, dice, el lloro y el crujir de dientes. No sean como los paganos, otra vez, no imiten, no sean como Mateo 6:8, por lo tanto, no sean como ellos, porque su Padre sabe que cosas tienen necesidad de ustedes antes de que lo pidan. No imiten a los paganos, ¿en qué? En las propias oraciones repetitivas. Ya el Eterno sabe de lo que se tiene necesidad. No imitemos a ellos. Sepamos nosotros en quién confiamos. No sean como los hipócritas, otra vez, no imiten a los hipócritas en ayuno, en ese contexto de imitar a los que son hipócritas. Cuando ayunen, no pongan cara triste, no sean como los hipócritas que cambian de semblante para demostrar a los hombres que están ayudando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. No seamos imitadores otra vez. Cuando tú ayunes, que digas, oye, porque yo estoy ayunando, y lo gritas a los cuatro vientos, a todo teléfono, para decirle a cada persona lo que estás haciendo. No se supone que sea así. ¿Por qué? Porque ya tuviste entonces la recompensa de aquella persona que te oyó, la cual sin conocerte o sin saber que verdaderamente estás haciendo eso, a lo mejor te dijo, oh, qué bonito, la persona espiritual, y ya tuviste tu recompensa. Eso es lo que no quiere el Padre, que imitemos estas cosas, que no seamos como ellos. Mateo 23, versículo 8. No se hagan, pero ustedes no se hagan llamar rabí. No traten de ser, no sean, quererse ustedes ser grandotes más de lo que ustedes son. No sean imitadores. Otra vez, poniendo el contexto de los fariseos, tratando de que me digan maestro porque yo sé, porque yo quiero que me digan. No, el título más grande que tú puedes tener es el dar ejemplo a todos los discípulos o a las personas de afuera, el dar frutos dignos de un arrepentimiento. Ese es el título más grande que tendrías tú que buscar si estás buscando de un hombre. Es tú mismo ser ejemplo de todo y no tratar de que se te dé un gran nombre y que te sientas tú hasta con la cara alta porque piensas que con el nombre vas a poder llegar al Shamaim, al reino de los, al Malhut HaShamaim, que es el reino venidero, el reino de los cielos, por un título. Eso pues no te lleva a ningún lugar. No sean llamados, Mateo 23:9, tampoco se hagan llamar caudillos o maijim, porque caudillo es uno, el Mashiach. El Mashiach, ¿cuál? El Mashiach. No se hagan llamar maestros, no se hagan llamar rabí, no se hagan llamar una persona más importante. Uno es nuestro maestro, uno es nuestro rabí, que es el Mashiach Yeshua. Él es el único que se le da este título. ¿Por qué? Porque entendiendo el título como maestro, pues entre los Yehudí, el de Rebet o Rabí, ese es un nombre que está sobre encima de todos. Hay personas que son como un rabí normal y otras que le llaman Rebet, que son personas más grandes con ese nombre. Nadie tiene ese, sino solamente el Mashiach Yeshua. Lucas 2:14, y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo. No temamos a aquellas personas que nos dicen, vamos a matarte, ya sea porque lo que tú crees o hasta que no niegues a quien tú procesas o profesas. No importa, dice que al único que nosotros tenemos que temer es al Padre, quien puede tirarte en el olvido por siempre. Pero el hombre no puede hacer eso porque tú estás con la esperanza que vas a resucitar como quiera. Así que
nos advierte el maestro Yeshua: no sean temerosos de los hombres. No teman al hombre que solamente puede matarte, pero quien puede matarte para siempre es el Padre. A él sí teme. Al hombre no importa. Así que seas perseguido, sea como sea, para que niegues tu fe, no lo hagan, queridos hermanos. No sean ansiosos o desesperantes, de acuerdo a la versión israelita nazarena. Así que ustedes no estén pendientes de qué van a comer o qué van a beber, ni se desesperen. Estas palabras son un poquito más entendibles, como nos da la Reina Valera, en que nosotros no nos desesperemos, no estemos ansiosos por lo de día de mañana. Ustedes dicen, no estén pendientes de qué van a comer o qué van a beber, ni se desesperen. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno, pues en Él está nuestra confianza. Así que no estemos nosotros ansiosos por el día o afanosos por el siguiente día. Como quiera, no estamos allí todavía. El Eterno verá qué acontecerá el siguiente día. No se hagan muchos, Jacobo 3:1, muchos no se hagan maestros ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el mismo texto te lo dice. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros de ustedes, no se hagan muchos maestros de ustedes, pues sepan que recibiremos un juicio más riguroso. ¿Ok? Porque está este mandamiento. No es que esté prohibido que te hagas maestro, no es que esté prohibido que no prediques la palabra, sino que sábelo que lo que estás enseñando. Porque hay personas que lo están aprendiendo y ellos también siguen enseñando. Lo que tú estás enseñando, tienes que ser consciente de que sea solamente escritura, de que sea solamente Biblia. Y aún entre eso, sabemos que hay muchas traducciones las cuales se les ha metido mano para poderlos aplicar a una doctrina. También se tiene que ser cuidadoso, porque no todas las Biblias son fieles a su fuente. Muchas de las escrituras, aunque vienen de una fuente, ya al momento que se traduce, sabiendo que la fuente contradice la doctrina, se le pone para que la doctrina la siga adoptando como tal y la sigan comprando. También hay que tener cuidado con eso. Por eso yo siempre los invito a que seamos cuidadosos y que nosotros investiguemos en diferentes Biblias. Y si es posible, aún en las más antiguas. No quiere decir siempre que las más antiguas van a ser mejor. ¿Por qué? Porque hay Biblias antiguas que fueron traducidas por personas que no eran muy apegadas a la cultura hebrea o a lo que se creía. Y se tuvo que traducir conforme a ellos lo entendieron. También hay que tener cuidado con eso. Hay que buscar fuentes que sean confiables, que no hayan sido traducidas para una doctrina o favorecer a una doctrina. Ahí es donde también tenemos que tener cuidado y ser cuidadosos. Ahorita ya hay mucha mucha fuente de que nosotros podamos buscar muchas versiones de escritura y investigar por qué una dice de una forma y otra dice de otra. Y más que nada, irnos a la Torah y al Tanaj, porque el Brit Hadashah tiene que ser una confirmación de lo que ya estaba escrito. No era algo que tenía que agregársele a la escritura, no. Era una confirmación de lo que ya estaba escrito y tiene que entenderse el Brit Hadashah a la luz de la Torah y de los profetas, para no sacar fuera las cosas del lugar. Ya cuando hay algo allí que no encaja ni con la Torah ni con los profetas, tenemos un gran problema. Y allí es donde tenemos nosotros que poner nuestra investigación, para que cuando nosotros enseñemos sea confiable lo que se enseña a las demás personas. Entonces, Jacobo o Santiago, traducido como Santiago, en realidad fue Jacob. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, pues sepan que recibiremos un juicio más riguroso o mayor condenación, de acuerdo a la versión Reina Valera 1960. No se amedrenten por el temor, 1 Pedro 3:14, pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son felices. Por tanto, el mandamiento, no se amedrenten por temor a ellos ni se turben, no se desesperen, no se sientan cohibidos por lo que quieran hacer en la gente, sino que nosotros con la fe podamos seguir hacia adelante, o sigamos hacia adelante con valor, como lo hacía el ejemplo que nos dejó Rab Shaul, Pablo de Tarso, de que él dijo: en persecuciones, en hambres, sin ropa, hasta sin comer, dice, aún yo he ido hacia adelante llevando el
evangelio, la Besorá o la buena nueva de salvación, sin necesidad de echarse para atrás. No se turben por el temor, no se turben. Primera de Pedro 3:14 al final, no se turben. Recuérdese que en un texto puede ver diferentes mandamientos, por eso a veces me van a oír que repito el mismo texto, porque hay diferentes mandamientos en un texto después de cada comida. No ignoren el tiempo con Elohim, no ignoremos el tiempo. Segunda de Pedro 3:8, de capítulo de Isaías 57:15. No se dejen engañar. No se dejen engañar muchos de nosotros. Primera de Pedro 3:8 nos dice, no ignoremos el tiempo. No ignoremos los tiempos del Todopoderoso. Ahora, ¿quién puede saber cuál es el tiempo del Todopoderoso? O los tiempos. Para eso están las fiestas. Para que las fiestas nos muestren cuándo son los tiempos en los cuales probablemente tengamos presente que venga nuestro Mashiach, nuestro maestro Yeshua Mashiach. Y eso lo encontramos en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Pero para eso usted tiene que ser partícipe de las fiestas para entender lo que viene como profecía, practicando la sombra profética de lo que ha de venir. Solamente así usted puede entender la venida del Mashiach y de dónde se viene, dónde se explica en la Escritura. No se dejen engañar. Esto va como lo que daba ejemplo hace ratito. Por ejemplo, está el maestro y está el alumno. El alumno pues recibe lo que el maestro le enseña porque está confiado que el maestro hizo su trabajo, hizo su investigación y lo que le enseña es lo que es nada más que la verdad. Primera de Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, no se dejen engañar. No se dejen engañar de cualquier persona. Aquí, y da el contexto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni a los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Da el contexto a lo que se refiere. No se dejen engañar. Cuando la Escritura menciona de todas estas cosas es de igual manera. El enseñante o el maestro enseña lo que él trae a los discípulos y ellos lo reciben con un corazón abierto pensando que es la pura verdad. Así que vamos a tomar en cuenta y a saber de dónde vienen las fuentes y qué cosa es lo que nos dice los maestros, siempre exigiendo versículos bíblicos. Otra vez vuelvo a repetir, hay mucha información en internet, hay mucha fuente de la cual nosotros podemos investigar. Todo es queriendo investigar un versículo en muchas y varias versiones, aún en la historia. Para eso está Wikipedia, para eso está la inteligencia artificial, para que usted pida información de lo que es más antiguo y le pueda dar una respuesta, en la cual, aparte de eso, esa respuesta también tiene que investigarla. No se dejen amoldear por el mundo, Romanos 12, versículo 2. No se amolden a este mundo. No podemos nosotros decir, porque ahora ya en las congregaciones esto está de moda. Eso viene del mundo. ¿Por qué? Porque si viene quiere decir que no ha estado. Y si nosotros llevamos algo que no ha estado y lo hemos metido a nuestras congregaciones para que las personas se sientan cómodas de un modismo, estamos ya metiendo conforme al mundo. Conforme al mundo. Y para esto voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, al momento que usted mete la festividad, voy a mencionar varias de ellas, de Navidad, adentro de la iglesia, para que las personas se sientan cómodas como lo hacen allá en el mundo. Usted está metiendo lo de afuera adentro de la congregación. Se está moldando al mundo. Al momento que usted trae y mete adentro de su congregación el conejo que pone huevos, que es una festividad también pagana, ya está siendo conforme al mundo, ya está trayendo el mundo adentro de la congregación, porque eso no es de la Escritura, ni lo ordena, ni lo menciona, ni te dice que lo tienes que hacer. Así que eso ya es algo que traes de afuera y lo estás metiendo al mundo. Por eso nos dice, no se amolden. Es un mandamiento. Y si las personas fueran cuidadosas en leer los mandamientos de Brit Hadashah,
pues entenderían que nada que está en el Brit Hadashah o la Torah de los profetas podían traerlo adentro de la congregación, más que sus propias escrituras y alguien que sea y quiera aprender para que él pueda seguir hacia adelante llevando ese evangelio. Pero no, vamos a traer las cosas del mundo para atraer las personas y se sigan congregando. Hermanos, si la persona está dentro de su congregación y si usted está enseñando la verdad, al momento que no quiere seguir adentro y no quiere seguir aprendiendo lo que está enseñando la verdad, no tiene que estar allí, no quiere estar allí, pues se puede ir a otro lugar porque no quiere la verdad. Ellos están buscando una emoción, una diversión dentro de tu congregación como lo buscaban afuera en el mundo. Y la congregación, ya sea quejilá, sinagoga o eclesia en griego, no es para el relajo del mundo, ni traer las cosas del mundo, ni ser imitadores de eso, sino que es para aprender, que eso nos enseñó nuestro maestro Yeshua Mashiach y los Shaliachims, los discípulos, los apóstoles. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Y cuando se reunían a todos era para una cosa importante, que sea la fiesta, por ejemplo, las fiestas. Hacían sus fiestas y de igual manera en los Shabbats, para que se reunieran y participaran de las bendiciones que se hacen en Shabbat o hacen las fiestas, hacer fiestas reunidos ahí es para alegrarse, pero en un contexto bíblico, no adoptando cosas del mundo que traen una cola larga de modismos mundanos traídos de dioses paganos y ahora camuflajeados de santos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Eso es vivir amoldarse conforme al mundo. Ya camuflajeados, pero ahora traídos en la congregación y poniéndole una máscara de religión, como el niño Yeshua, como la cuestión del conejo que pone huevos, de Easter y de otras fiestas que se traen adentro de la congregación para ir conforme al mundo. No sean perezosos en los negocios, Romanos 12:11. No sean vanidosos, Romanos 12:16. No se dejen vencer por el mal. Tampoco nos dejemos vencer por el mal, Romanos 12, versículo 21. No sean menores siervos de los hombres, Primera de Corintios 7, versículo 23. No sean niños de entendimiento, nos dice el libro de Primera de Corintios 14:20. No seamos niños, sino que maduros, seamos nosotros maduros y sepamos nosotros enseñar, sepamos aprender y comportarnos en el entendimiento, o sea, madurar de lo que nosotros estamos recibiendo, madurar en lo que estamos aprendiendo, que es en la Escritura y en el crecimiento espiritual, dando frutos y dando nosotros ejemplos a todos los demás. No se dejen engañar por malas compañías. Primera de Corintios 15, versículo 33. Allí no nos dejemos engañar. ¿Por quiénes? Por aquellas personas las cuales no creyentes, al momento que se juntan con ellos, pues tratan y aluden a enseñarle cosas que no son las cuales tú tendrías que imitar. Al principio, pues no tendrías que estar con estas personas que entre sus creencias son las más mundanas. No tenías tú que tener una participación con ellos. Pero si en cualquier cuestión estuviste, vamos a decir así, trabajando con uno de ellos, que no es lo mismo que ser compañero de ellos, es otra cosa, acompañarlos en todo lo que ellos hacen. Y tú sabes que tienen malas mañas. Bueno, el mandamiento es que no te dejes engañar. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te dejes engañar. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esto también lo encontramos nosotros en la Escritura como mandamiento genuino. Segunda de Corintios 6, 14, 15. No se unen con los incrédulos. ¿Y por qué cuestión es esa? Porque al momento de que te unes con un incrédulo puede haber pleito. Puede haber pleito porque uno cree de una forma y otro cree de otra y van a terminar en desacuerdo. Otra cuestión es que tú ya estás junto con una persona y que ya estando con esa persona pues tú te entregaste al Señor y aunque Él no crea, tú ya estás casado, casada. Tú puedes seguir congregándote y puede hacer que a través de ti esa persona que no cree, pues
vaya aprendiendo, le dé curiosidad de lo que tú estás aprendiendo y lo más posiblemente es que tú puedas ganártelo para que él también sea parte del reino venidero. No se enreden de nuevo con un yugo de servidumbre. Gálatas 5, versículo 1. Los típicos textos que se usan para decir a las personas que entran a la Torá que se están regresando otras veces a los mandamientos del Todopoderoso. El típico texto, Gálatas 4 y Gálatas capítulo 5. Bueno, esclavizarse está hablando de las cosas que te llevan esclavo a ti todos los días. Si vamos a aplicarlo al paganismo, es a los rudimentos de las personas que te guían, ya sea si vives conforme a ellos, ya sea conforme al pecado o conforme a el paganismo. Si lo vas a poner al contexto de los hebreos, es a los rudimentos de hombres, aquellos que esclavizaban a las personas creyentes con tanto mandamiento que no llevaba a ningún lugar y que el Mashiach constantemente los estaba reprendiendo. A los mandamientos puestos por el hombre. Así que cuida que cada vez que oigas un mandamiento esté basado en la Torah y en los profetas y en Brit Hadashah. De lo contrario, de lo que más viene de ahí, procede de esclavitud o viene como para esclavizar a un ser humano. De mal procede, dice la Escritura. No se engañen, el hombre cosechará lo que se siembra. Gálatas 6, versículos 7 al 8. No sean partícipes con los pecadores. Efesios 5, versículo 7. Y no nos hagamos nosotros partícipes con los pecadores. Recuérdese que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No se tiene que participar juntamente con ellos. No sean imprudentes acerca de la voluntad del Todopoderoso, de la voluntad divina. Efesios 5, versículo 17. La voluntad divina es lo que se nos deja a nosotros. Por ejemplo, hoy estamos explicando los mandamientos. Esa es la voluntad divina, que nosotros observemos los mandamientos y que los llevemos por obra. Esa es la voluntad. Pero el ser imprudente sería ignorar y decir, pero es que yo soy salvo por la fe, soy salvo por la gracia, y de ahí para adelante no hay ningún problema porque ya tengo todo asegurado. Recuérdese que Pablo mismo decía que él corría una carrera, pero aún temía no verla alcanzado aún. ¿Por qué? Porque eso vendrá cuando venga el Mashiach Yeshua y dé la recompensa a cada uno según sus acciones, según sus obras. Y Pablo nos invita a nosotros que siempre nosotros estemos pendientes, despiertos. De hecho, todos los mandamientos que hemos hablado hasta ahorita mayoritariamente vienen de las palabras de Rab Shaul. Que estemos nosotros siempre caminando con el pie recto, camino correcto, derecho y siendo ejemplo de todas las demás personas. No se embriaguen con vino. Efesios 5, versículo 18. No se puede la persona estar en el ejemplo de embriaguez con vino. Y más que nada, la prohibición viene desde el libro de la Torá a todos aquellos que daban la explicación al pueblo. Por ejemplo, a los sacerdotes, si al momento que tú llegabas a la embriaguez o estar borracho con el vino, no podías tú predicar. Tenías que otra persona hiciera o diera el estudio, pero tú al momento no podías. Hay una prohibición, porque el llegar y estar en la embriaguez, pues es un pecado. Puede llegar a cometer cosas que no son racionales, y ahí viene el mandamiento de no puedes llegar hasta tal situación. No se cansen de hacer el bien, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 13. Al momento de que tú tengas y puedas hacer el bien, se tiene que hacer el bien. Al momento, por ejemplo, que tú, alguien está en la calle y te dice, ayúdame a levantarme, y sabes que puedes hacerlo. Miras te voy a dar un ejemplo, un anciano en la calle y miras que esa persona va a cruzar, pero sabes que con trabajos va, y en vez de que le des la mano tú, llevarlo a cruzar del otro lado, puedes hacer el bien en ese rato, pero tú lo ignoras y dices, pues ese no es mi problema. Ellos o ella es la mamá o el papá de otra persona. Yo no tengo nada que ver ahí. Nos estamos nosotros haciendo un lado de hacer el bien. Y eso va para todos los demás ejemplos. De hacer el bien, pudiéndolo hacer, tiene uno que hacerlo. Obviamente no vas a hacer una cosa que está fuera de tu alcance por querer hacer algo que está fuera de tu alcance y no puedas hacerlo. Y a lo mejor quedas a la mitad del camino. Eso sería algo de ser inconsciente.
pero al momento que se puede, dice, no se cansen de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 13. No te avergüences de Elohim. No te avergüences de Elohim. No te avergüences de él, porque al momento de que tú sales a la calle, probablemente te encuentres con personas. Este es el más típico. El más típico es que la persona se salga afuera en la calle y se encuentra con personas que tú conocías antes que tú fueras creyente. Y te da vergüenza mostrar o testificar o enseñar quién tú eres y niegas lo que tú has aprendido, hecho o lo que hoy eres y te comportas como alguien que nunca ha conocido al Todopoderoso. La otra está que al momento que te encuentres en un apuro por otras religiones o por las religiones que son apuestas a lo que tú crees y te persigan, niegas a el Señor, niegas al Padre Todopoderoso. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por la Besorá, según el poder de Elohim, según el poder del Padre. Así que no nos avergoncemos nosotros, ¿de qué? De dar el testimonio, de dar testimonio de nosotros. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio es el que nos enseña el Padre Eterno a través del Mashiach. Así que al momento que nosotros imitamos a Rab Shaul, imitamos a el Mashiach, estamos imitando al Padre. Estamos imitando a Dios. Así que al momento de que nosotros dejamos esa imitación, nos estamos avergonzando no de Rab Shaul, no del Mashiach, nos estamos avergonzando nosotros de Dios el Padre. Porque no estamos dando testimonio de lo que hemos aprendido, lo que profetizamos nosotros cuando estamos en los grupos de ejemplo, de la iglesia, de la religión, donde ahí podemos hablar a grito abierto, pero afuera ahí es donde se manifiesta el fruto del árbol. No sean perezosos, Hebreos 6, versículo 12. No te olvides de los extranjeros, de los extraños, Hebreos 13, versículo 2. No se dejen llevar por doctrinas extrañas. Esto otra vez va con lo que explicábamos hace rato acerca de que tenemos que estar conscientes de lo que estamos nosotros aprendiendo y los maestros de lo que estamos nosotros enseñando. ¿Qué cosa estamos nosotros enseñando? ¿Es bíblico o no es bíblico lo que nosotros estamos enseñando? ¿O está basado verdaderamente en las enseñanzas de el Padre y de su amado Hijo Yeshua el Mashiach? Por eso entonces nosotros tenemos que, con diligencia, tenemos que investigar de que las cosas sean como las estamos nosotros escribiendo o enseñando. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros le damos la palabra a otra persona, pues ellos consciente o inconscientemente la reciben asumiendo que eso es una verdad 100% de la Escritura. Así que no se dejen llevar por doctrinas extrañas. ¿Cómo sabemos que nos estamos dejando llevar por una doctrina extraña? Al momento que se desconecta la doctrina de la doctrina bíblica, de la Torá, de los profetas, de las palabras de Yeshua, aquellos que niegan que Dios aún sigue siendo el jefe de todo el mundo y que la persona tiene que irse en su caminar respetando las leyes divinas. Al momento que se niega eso, ya estamos siguiendo una doctrina extraña. Estamos siguiendo una doctrina no bíblica. ¿Por qué estamos enseñando una doctrina, por qué estamos yendo por una doctrina no bíblica? Porque ya hemos nosotros, estamos siguiendo nosotros doctrina que el hombre creyó cómo tiene que vivir y no respetando el mandamiento que está en la Escritura. Nos estamos saliendo nosotros del propósito divino. Entonces, no nos dejemos nosotros llevar por doctrinas extrañas, porque eso va en contra de la palabra. Romanos 13, versículo 9. Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, pues, tenemos que nosotros estar despiertos y tenemos que aprender.
¿Qué doctrina estamos siguiendo? ¿De dónde viene? ¿Qué raíz tiene? ¿Por qué creemos algo que es contrario a los profetas, a la Torá? ¿Por qué creemos algo extraño que va en contra de lo que el mismo Mesías nos dijo como ejemplo? Imagínese usted que el Mesías nos diga, ser imitadores de mí, solamente los judíos y todos los demás no tengan nada que ver. Allí estaba entonces haciendo una separación. Y entonces, ¿dónde quedaría la palabra que dijo Pedro cuando fue a Cornelio? Que dijo, verdaderamente entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todos ellos, ¿quiénes? También los gentiles. En todos ellos también Él mismo se manifiesta, también se gloria, también en ellos muestra su poder, que aún en los gentiles, en los goyims o en las naciones, que verdaderamente es el significado de aquellos que no tenían nada que ver con sangre judía. Todas estas cosas tenemos nosotros que aprenderlas diligente, queridos hermanos. Es importante que nosotros sepamos dónde estamos nosotros posicionados, hablando de las doctrinas. Tenemos que saber qué cosa es lo que estamos nosotros en sí llevando por obra o otra vez enseñando a otros. Porque de eso mismo, recuerda ese mandamiento, tenemos que dar cuenta y tenemos que entender cuál es mi futuro. Otro mandamiento que se nos da en el Evangelio de Marcos 1, versículo 15. Nos da a nosotros el mensaje, a nosotros, nos invita a que nosotros nos arrepintamos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepentíos y creer en la Besora, creer en el Evangelio, creer en la existencia de Elohim, Hebreos 11, versículo 6, creer sobre el Masías, 1 Juan 3, versículo 23, Elohim recompensará la búsqueda diligente, en Hebreos 11, versículo 6. ¿Quiénes pueden hacer una búsqueda diligente? Aquellos que verdaderamente quieren saber la verdad, que no se conforman con un versículo en su congregación y lo demás es pura habladuría y puede ser a lo mejor hasta chisme. Aquellos que verdaderamente quieren saber la Escritura. Primera de Juan 4, versículo 1, unido con lo que acabamos de hablar, no creas a todo espíritu. Se tiene que saber quién es el que está llevando la enseñanza. No toda la persona que va a predica la palabra de Elohim. O aunque la camuflaje, no quiere decir que está diciendo la verdad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar a los espíritus es algo que se tiene que tomar en serio. Por ejemplo, mirar las acciones de ellos después de una prédica. Después de que vengan a enseñar cuáles son sus frutos, qué tipo de árbol son. Es algo los cuales tenemos que entender y tenemos nosotros que llevar por obra. No creer a todo espíritu conlleva a conocer quién es esa persona quien trajo el mensaje. ¿Quién es aquel quien está dando la enseñanza? Cuidado con los falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Aunque vengan con una vestimenta, aunque vengan con una enseñanza, aunque vengan procesando un espíritu humilde, tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, porque la misma Escritura menciona que ellos se revisten de ángel de luz. Y para que se revistan de ángel de luz, pues quiere decir que los vamos a ver como los más espirituales. Como en este caso, Mashiach en Mateo capítulo 6 y 7 habla de aquellos que aparentaban ser, pero no eran verdaderamente genuinos. Cuidado con las personas, Mateo 10, versículo 17. Cuidado con la falsa enseñanza, la levadura que encontramos nosotros en Mateo 16, versículo 6 al 12.
Ahí está otro mandamiento, cuidado con la levadura. La levadura significa doctrina, falsas enseñanzas. Así que tenemos que tener cuidado también con eso. Cuidado con la levadura, la doctrina. En este caso vemos que Herodes hace y da unas palabras en Marcos 8, versículo 15. Cuidado con la hipocresía. Lucas 12, versículo 1. Guárdense de la codicia. Tenemos que guardarnos de la codicia, de no codiciar. Lucas 12, versículo 15. Guardémonos de los escribas. ¿Cuáles son los escribas en estos tiempos? Las personas los escribas, ¿qué hacían los escribas? Eran personas que se dedicaban a interpretar la ley, interpretar la Torá, los profetas. Pero pues, las acciones no eran las más buenas. Así que otra vez podemos ver una persona que se la puede pasar las 24 horas con la escritura, pero sus acciones no son las más adecuadas cuando se tiene que observar con la luz de la escritura. Eso se encuentra en Marcos 12, versículo 38 y en Lucas 20, versículo 46. Cuídense de los burladores, no sea que desprecien a Elohim y perezcan. Hechos 13, versículo 40 al 41. Tenemos que cuidarnos de los burladores, en el contexto religioso, de aquellas personas que se dedican a negociar, vamos a decirlo así, predicadores que se dedican a sacar propósitos, burladores que solamente sacan el beneficio de las ovejas. Todo esto tenemos que cuidarnos de ellos. Para eso estamos leyendo los mandamientos que tenemos que observar los creyentes en Yeshua. Guárdense de los falsos maestros, traducido como perros en Filipenses 3, versículo 2 y en Isaías 56, versículo 10. Esto lo estábamos leyendo hoy también en Mateo 7, versículo del 1 al 6, donde explicábamos el significado de por qué se utiliza el perro en las cuestiones bíblicas. Espirituales es por la acción o lo que representa el animal. Carroñero, un animal que está pues fuera de ser limpio porque no trae ni una cosa de señal de limpio ni la otra cosa de señal de limpio. Por ejemplo, un animal pues tiene que tener la pezuña hendida, tiene cortada por los dos lados y también tiene que remorder cuando está descansando, tiene que remoler su alimento. Pues ese está lejos de siquiera hacer algo kosher, por decir así, porque no tiene ni una cosa ni la otra. Y la persona, de a lo que he mencionado en Filipenses 3.2, de los falsos maestros, de los cuales se le menciona como perros, pues no tiene ni una cosa ni la otra. Simplemente están allí aparentando ser o están en un lugar donde están ocupando el lugar de aquella persona que podría estar aprendiendo, podría él ser un verdadero creyente, pero este personaje se hace aparentar de ser o de enseñar o de profesar el espiritual, pero ninguna de sus acciones, ninguna de sus frutos siquiera están cercanos a la escritura. Por eso se le llama a los falsos maestros. Más que nada, su enseñanza está entre medio de ella, parte bíblica y parte de esa escritura. Tenemos nosotros levadura, que es una enseñanza que te lleva a errar. Filipenses 3, versículo 2 y Isaías 56, versículo 10. Esas personas pues son falsos maestros. De igual en Filipenses 3, versículo 2 nos menciona como los falsos obreros o los malos obreros. Nos invita el mandamiento, guárdense de los malos obreros. Filipenses 3, versículo 2. Guárdense de las concisiones de aquellas personas que lo que quieren es nada más contender. Filipenses 3, versículo 2. Guárdense de ser echados a perder por medio de la filosofía. La filosofía pues en los tiempos, ahorita pues ya no existe tales cosas. Ahorita podía aplicarse a la ciencia. Pero en los momentos antiguos que Pablo llevaba el mensaje, allá por los años del 40 al 60, al 65, porque aquí todavía no oímos nosotros que se haya tumbado el templo,
entre aquellos tiempos lo que estaba de moda era la filosofía, los filósofos, aquellas personas que sabían mucho lo que hoy se podía llamar como ciencia, ellos lo sabían de filosofía. Aquellas personas que se dedicaban a los estudios de aprender el mundo, de aprender las acciones de las personas, religiones, saber hablar, todo eso era filosofía. Entonces, el mandamiento manda que se guarden de ser echados a perder, o sea, de que te vayan a sacar del camino. La filosofía en estos tiempos otra vez sería la ciencia moderna. La ciencia de que hoy te pueda sacar del camino, porque la ciencia profetiza que todo fue hecho por una explosión. Guárdate de ello. Guárdese de ser despojados mediante vanos engaños. Colosenses 2, versículo 8. Guardarse de recaer. Segunda de Pedro 3, versículo 17. Ahí es donde está puesta la fe. Ahí es donde la fe empieza a ponerse, se tiene que activar en este momento para que la persona no se deje recaer. Ya sea el problema que sea, no se deje entristecer por el problema que está pasando y que decaiga. Y que se deje llevar a dudar de la fe, a alejarse del Todopoderoso por cuestiones de esta tierra o de los momentos que se lleva el mundo en estos tiempos. ¿Cuáles son aquellas cosas? Las necesidades, el dinero, el diario vivir, la forma de que todo se está subiendo mucho en todo el mundo, los problemas, las necesidades que hay, que sin el recurso no puedes obtener nada. Todas estas pueden llevar a las personas a decaer por la necesidad. Pero nos dice la Escritura que nos resguardemos nosotros de decaer, de recaer, solamente confiando en el Todopoderoso, queridos hermanos, podemos nosotros seguir levantados y ir hacia adelante. Hay otros consejos que nos dan en los mandamientos y nos enseñan dos clases para bendecir nosotros los creyentes a nuestro prójimo. A los que nos maldicen, Mateo 5:44, Lucas 6, versículo 28. Aquí está otro mandamiento del cual mayoritariamente muchos fallamos. Es que la persona cuando nos hace un mal, el ser humano y el impulso es pagarle para atrás con otro mal. Pero el mandamiento del creyente, pues no tiene que ser de la forma, pagar un mal por mal. No tiene que ser así. Sino que se nos invita a nosotros que a las personas que nos pagan mal, que a las personas que nos hacen mal, nosotros bendizcamos a aquellas personas que nos hicieron un daño. A los que te maldicen, dice. Bendice a los que tú maldicen. ¿Por qué nos dice la Escritura eso? Porque dice que a través de eso le llenaremos la cara de vergüenza. Lo que se traduce como ascuas, amontonarás ascuas sobre su cabeza en sí. La versión correcta que se tiene que entender es, ¿por qué? Porque se le llenará la cara de vergüenza. La versión donde nos llama a nosotros, ascuas amontonará sobre su cabeza, no nos traduce nada al castellano. Para nosotros no nos traduce nada esa palabra. Pero sí es totalmente entendible cuando dice, porque se le llenará la cara de vergüenza. Cuando tú lo haces un bien, encaja exactamente el versículo bíblico allí y nos trae una enseñanza. ¿Qué cosa es lo que él se sentirá cuando le hagamos nosotros un bien? Bendecir a los perseguidores. Romanos 12, versículo 14. Tenemos nosotros que bendecir a todos aquellos que nos quieran hacer un mal. Tres cosas para expulsar o alejar la viga fuera de los propios ojos, la cual estuvimos hablando hoy en este día, Mateo 7, versículo 5 y Lucas 6, versículo 42, antes de nosotros juzgar. Hay que asegurarnos que estamos nosotros verdaderamente parados en el lugar que estamos diciendo que estamos nosotros. Asegurarnos que estamos parados en ese lugar donde nosotros vamos a juzgar a alguien. Lo que quiero decir es que para que nosotros nos pongamos en la posición de juzgar, utilizando esta enseñanza del Mashiach, es que nos encontremos nosotros irreprensibles al momento que nosotros vamos a juzgar. Y de allí nos lleva a nosotros la enseñanza del Mashiach, donde dice que él señala como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué?
porque no había nada de que se le hallara a él. No tenía nada de que se le reprendiera a él, porque él enseñaba. Él representaba lo que él enseñaba. Y enseñaba con alguien como autoridad. Aparte de que él tenía, desde chiquito se le enseñó a él la Torá. Él crecía, dice la Escritura, en conocimiento. Así que al momento que tú eres lo que representas o lo que predicas y te pones enfrente de alguien y vas a reprender, vas a decirle a alguien el mal que está haciendo, pero tú tienes que mantenerte limpio de lo que tú vas a reprender. De lo contrario, lo que tú dices te va a regresar a ti mismo. Sino que tienes tú que estar bien posicionado, aprendiendo ya lo que hemos dicho de los mandamientos y ponernos nosotros, que no caigamos nosotros en el error de que tengamos la viga más grande en nuestros ojos y queramos sacar una basurita que está dentro del ojo de nuestro hermano. Así que tenemos que tener cuidado. 3 cosas para expulsar la viga de nuestros ojos antes de llevar la acción que vamos a llevar nosotros. Otras cosas que la persona tiene que, hablando del contexto de expulsar, de alejar, de hacerlo a un lado, a lo que se conoce como los sheidim, los demonios, las malas acciones o los malos espíritus que hay alrededor de nosotros. Expulsarlos, sacarlos fuera, como nos enseña nuestro maestro Yeshua el Mashiach. Todas tus preocupaciones sobre Elohim, también sacar fuera todas nuestras preocupaciones, confiando totalmente en lo que Él nos ha prometido a través de la Torá, los profetas y de nuestro maestro Yeshua el Mashiach, de la cual nos ha dado a nosotros la esperanza, nos ha dado como promesa que tengamos esperanza de que Él regresará por nosotros, de que Él mismo vendrá otra vez y nos traerá lo que Él nos ha prometido antes de regresar a los cielos, a los Shamaim. La esperanza y la salvación que se da solamente a todos aquellos creyentes. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿De quién? Hablando de Yeshua. Echar toda ansiedad sobre Él, dice, porque Él nos conoce y Él mismo tiene misericordia de todos nosotros. Hay una cosa de la cual no tenemos que desechar, y este es un mandamiento: no desechar tu confianza en Elohim, Hebreos 10:35, porque al momento que tú cometes esto, pues perdiste todo. No quitarse de esa posición, que vayas tú a ser el siervo imprudente, que oyéndose a su maestro, se salió a traer diversión a todos los lugares y se olvidó que él regresaría. Así que una cosa que nunca tienes que hacer es desechar tu confianza en Elohim. Hebreos 10, versículo 35. 5 cosas para asumir: que los hombres sean irreprensibles. 1 Timoteo 5, versículo 7. A los ricos que sean humildes. 1 Timoteo 6, versículo 17. Los ricos, invitarlos a confiar a Elohim, en Elohim. 1 Timoteo 6, 17. Los ricos a que se hagan buenas obras. El rico también tiene que hacer buenas obras, obviamente. De lo contrario, pues, ¿cómo entonces representaría Elohim? 1 Timoteo 6, versículo 18. Que los ricos se aferren a la vida eterna, no a las riquezas. Porque eso es terrenal. Eso es terrenal y tus riquezas no te pueden llevar a la era venidera. No hay tal cosa de que págame tanto y yo te voy a llevar al cielo, te voy a meter al cielo como sea. Todas estas cosas no pueden venir de una doctrina bíblica, sino que de la única forma que pueden venir, o de donde pueden venir, es de un lugar o de una doctrina que sea del mismísimo enemigo, que ahí mismo se está poniendo como ángel de luz y tratándote de engañar con sus propias enseñanzas. Eso lo encuentras en 1 Timoteo 6, versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Quiénes? Pues aquellos que se dedican a tener tesoros, o que acumulan muchos tesoros, o que ya tienen muchos tesoros. Tienen que asegurarse que su confianza está en Elohim, que esa sea su principal fuente de confianza.
no lo que tienen en la tierra, no los tesoros en los cuales ellos viven, sino que los ricos se aferren a la vida eterna. Dos clases para consolar los unos a los otros. Hay que consolar los unos a los otros. Está pasando por una tristeza. Vamos a ver de qué forma podemos escucharlo para que le demos nosotros ánimos. Pasó por una desgracia. Podemos escucharlo para que nosotros le podamos dar ánimos en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:18 y Primera de Tesalonicenses 5:11. También a los débiles mentales. La Escritura menciona débiles mentales, como por ejemplo menciona aquella persona que te puede juzgar porque tú estás en una congregación diferente. Te puede juzgar porque piensa que tú también estás cometiendo algo a lo cual tú enseñaste y estabas en contra. Te pueden malinterpretar. Por ejemplo, tú estás en la calle y miran muchos borrachos, tú te parates y le estás hablando, aunque sea de la Escritura, y aquella persona que es débil en la fe puede pasar por un lado y puede malinterpretar eso y pensar que tú estás participando con ellos en lo que ellos están haciendo. Entonces es un débil en la fe. Así que personas, por ejemplo, también que no tienen mucho conocimiento, oyen otra cosa y su mente empieza a tambalear porque no saben cuál es la verdad, pues también esa persona se le considera un débil en la fe, una persona que no tiene mucho conocimiento. A ellos también hay que escucharlos y por la misma Escritura enseñarles o tratar de que quitar esa débilmente y que obtengan una mente de conocimiento, una mente fuerte. 5 cosas a considerar. Tenemos nosotros los lirios, tomar como ejemplo los lirios en Lucas 12, versículo 27 al 28, de que ellos se visten de una gran hermosura. Los cuervos, aquellas personas que no siegan, no cosechan, pero que el Eterno los alimenta. Aquí nos lleva a nosotros a tomar ejemplo de los lirios, de los cuervos, de la verdad, segunda de Timoteo 2, versículo 7. Y tener considerado de que eres capaz de caer, porque aunque conozcan la Escritura, puedes ser capaz de que si tú no te mantienes fuerte en la oración y en lo que tú predicas y procesas, no vaya a ser que te vaya el enemigo a sacar de ese camino recto. Puedes tú caer. La Escritura menciona de que al momento que tú reprendas, al momento que tú aconsejes a alguien, hazlo como si fueras tú mismo, no sea que tú cuando recaigas, o sea que puedes también tambalear. Lo mismo que de la forma que tú enseñaste, también te van a enseñar a ti. Considérate a ti mismo, no sea de que tú también recaigas, dice la Escritura. Así que otra cosa más a considerar es a el Mesías, considerar de seguir su ejemplo, seguir el ejemplo del Mesías, seguir y aprender de lo que Él nos ha dicho, nos ha dejado, y considerar a nuestro Mashiach como aquel sacrificio que vino poderoso y vino para traer atrás a todos aquellos perdidos. Considerar a el Mashiach superior, que fue superior de Moisés y nos trajo a nosotros la redención para vida eterna. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a el apóstol y sumo sacerdote de nuestra posesión, quien es Yeshua el Mashiach. ¿Considerar a quién? Al apóstol. A Yeshua se le llama también apóstol. ¿Qué quiere decir entonces apóstol? Apóstol quiere decir que alguien lo envió. Él fue enviado a la tierra. Así que consideremos entonces a lo que Él nos dijo, a las palabras que Él dijo cuando vino aquí a la tierra. Ese es el mandamiento, considerar las palabras que Él dijo y nos enseñó aquí en la tierra y a través de las Escrituras. Encontramos otro pasaje de ese mismo mandamiento, Hebreos 2, versículo 3. Considerar aquel que sufrió, consideremos aquel quien sufrió contradicción de pecadores, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Traducción de la Reina Valera 1960.
Así que considerarlo a Él en todo, queridos hermanos. Eso va como mandamiento en todo. Considerar de que todo lo que Él hizo nos trajo enseñanza, nos trajo vida eterna, nos rescató a través de lo que Él sufrió en el cerro del Gólgota. Considerar de lo que Él hizo, que lo que Él hizo no se quede en vano. Consideremos nosotros que eso es lo que Él sufrió y lo que pagó por todas nuestras transgresiones. Así que hasta este momento vamos a parar los mandamientos, los 1050 mandamientos que hemos estado nosotros ya enseñando. Ya en la parte 3 estaremos de vuelta con ustedes en otro estudio, ya sea entre la semana o en el Shabbat, hasta llegar a la conclusión de los 1050 mandamientos. Que el Eterno bendiga a todos ustedes, que se encuentren con bien en compañía de todos sus seres queridos y que sigan teniendo un resto de este Shabbat. A aquellos y a los que ya recibieron el primer día de la semana, que el Eterno nos bendiga a todos y empecemos una nueva semana con guianza de el Ruach HaKodesh. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.